En la tranquila ciudad portuaria de Monterrey se da la alarma. En las cercanías, el mar se convierte en el campo de batalla de unos gigantes. Give me the position, Bob. La bióloga marina Nancy Black ha pasado 10 años buscando un momento como este. Hoy, ese momento está muy cerca. Un avión de reconocimiento ha avistado algo muy interesante. Aves marinas sobre una superficie resbaladiza. Un indicio revelador de muerte en el mar. La víctima es una joven ballena gris. Una criatura tan inmensa que solo podría matarla un depredador muy especial. Estas orcas son una especie aparte. Son feroces cazadoras errantes que se han ganado el nombre de ballenas asesinas. Esta vez un equipo de National Geographic acompaña a Nancy Black en un viaje al mundo de uno de los grandes depredadores marinos. Nos proponíamos captar la esencia de estas orcas, las extraordinarias tácticas que utilizan para capturar a sus presas, pero no estábamos preparados en absoluto para lo duro que iba a resultar esto, ni para lo que descubriríamos al final. Más que una aventura, será un descubrimiento. La bahía de Monterrey posee un secreto, algo que puede incluso amenazar a sus orcas. Orcas depredadoras. Paul Atkins es uno de los mejores realizadores de documentales de naturaleza. Él y su mujer y socia, Grace, disfrutan filmando documentales sobre temas difíciles en lugares comprometidos. Esta vez han acudido a la bahía de Monterrey, California, en busca de un depredador marino que siempre les ha atraído. Las orcas me interesan y me fascinan desde hace mucho tiempo. Son inteligentes, sociables, magníficas, complejas. Él no va más de los depredadores. Y sin embargo son posiblemente uno de los animales más difíciles de filmar con los que hemos trabajado porque su estrategia de caza y sus costumbres hacen que resulten muy esquivas. Las orcas ya han abandonado el escenario dejando tan solo los horribles restos de una gran batalla. Al acercarme no pude evitar imaginarme el calvario por el que habrá pasado este animal. La mandíbula inferior estaba descarnada. La lengua había desaparecido. Tenía heridas por todo el cuerpo. Las aletas estaban totalmente desgarradas. ¿Cómo es posible acabar con una ballena? ¿Qué clase de coordinación y habilidad se necesitan para eso? Paul ha documentado las técnicas de caza de las orcas desde Alaska hasta Argentina. Es durante la caza cuando realmente demuestran su extraordinario ingenio e inteligencia. En la Patagonia, las orcas llegan a salir completamente del agua para entrar en la playa a capturar leones marinos.
Hay muy pocas orcas en el mundo capaces de hacer esto. Con esto demuestran lo ingeniosas y creativas que son sus técnicas de caza. En Alaska pusieron de manifiesto su extraordinaria capacidad física. Perseguían a una de las criaturas más rápidas del mar, la marsopa de Dall, y aún así vimos que la superaban en velocidad y maniobrabilidad. Cada especie supone un desafío distinto para las orcas, y pocas regiones ofrecen más variedad de desafíos que esta. Situada en la costa central de California, la bahía de Monterrey es el mayor santuario marino de los Estados Unidos. Los delfines de flancos blancos o delfines listados del Pacífico viajan cerca del barco del equipo. Pese a su velocidad e inteligencia, son a menudo víctimas de las orcas, al igual que los leones marinos californianos. Ambas especies se desplazan en grandes grupos. Eso les ofrece protección y la van a necesitar, pues llegan orcas a la zona. En cuanto un animal intuye el peligro, reacciona todo el grupo. The dolphins are taking off. You see him? No, I didn't see anything. Nancy Black y el capitán del Point Sur Clipper, Richard Ternulo, saben lo esquivos que pueden llegar a ser estos animales. Richard es también naturalista. Él y Nancy llevan más de 10 años juntos siguiendo la pista de los depredadores. Over here. Over to the right at 1 o'clock. Las orcas que estudia Nancy pertenecen a un grupo concreto, las orcas nómadas. Con sigilo y cautela, merodean por la costa occidental norteamericana en busca de presas de sangre caliente. Dicen que muchos de los que estudiamos las orcas estamos obsesionados con el tema, pero es que eso es casi necesario, porque si no te pierdes unas oportunidades increíbles de ver a estos animales. Tienes que estar siempre preparado, nunca sabes lo que va a pasar. Las orcas nómadas son maestras en atacar por sorpresa. Resulta casi imposible predecir sus movimientos y no es fácil acercarse a ellas. Aún así, Nancy ha aprendido a reconocer a los individuos por las estrías y muescas de sus aletas dorsales, marcas tan distintivas como las huellas dactilares. Comparte sus fotografías con otros científicos de la costa con el fin de averiguar a dónde van las orcas nómadas. Algunas han aparecido nada menos que en Alaska, a 3.200 kilómetros de Monterrey. Viajan en pequeños grupos como si fuesen bandas marinas de asaltantes. Quizá Nancy sea la única persona del mundo que llamaría a este grupo la manada simpática. Muestran un atrevimiento ante su lancha neumática que pocos calificarían de sociable. Nunca he tenido miedo en una lancha. Entiendo que la gente pueda tenerlo, pero por lo que sea, a mí nunca me ha parecido que las orcas fuesen a embestir la lancha o a intentar volcarla. Sus coletazos tienen una fuerza tremenda, pero pueden ser solo de aviso. Algunos de los comportamientos que mostraron frente a nuestra lancha podrían considerarse hasta cierto punto agresivos, pero creo que se trataba de un macho adolescente que nos estaba poniendo a prueba. Parece que la manada simpática se ha puesto en marcha. Con ella va un pequeño vallenato. La productora asociada Anne-Marie Hammers coordina la siguiente operación del equipo de filmación. Okay, keep searching for those ones. We are still with ours. They're down right now. Over. Right here. Right here.
La manada simpática se ha puesto en acción. Grace sitúa la lancha en posición. Al principio vimos mucho movimiento, pero la verdad es que no sabíamos qué pasaba. Entonces una orca dio un coletazo y luego vimos aparecer una pequeña ave marina. Debo admitir que me sorprendió ver aquel inmenso animal, junto a la diminuta ave que tenía un ala rota. Estaba completamente indefensa. Como muchos animales, las orcas no nacen sabiendo lo que tienen que hacer para sobrevivir. Deben aprender de los demás miembros del grupo. Esta cría de orca puede estar practicando cómo inmovilizar a una presa con la pequeña alcita como inofensivo instrumento de entrenamiento. Pero también podría ser para ella simplemente un juguete o algo que despierta la curiosidad del grupo. En cualquier caso, pronto se convierte en el aperitivo de uno de los miembros de la manada. Las jóvenes orcas nómadas pueden pasar años aprendiendo a cazar, pero no todas las crías de orca pasan por un adiestramiento tan riguroso. En las protegidas aguas del Pacífico Norte habitan las orcas sobre las que más se ha investigado en el mundo. A estas orcas se las denomina sedentarias. Viven en grandes grupos familiares estables y no se dedican a cazar, sino a pescar. John Ford ha estudiado estos grupos durante 25 años. Parece que las diferencias entre las orcas sedentarias y las nómadas no tienen un origen genético, sino que una cría joven, nacida en un determinado grupo, aprende las costumbres de ese grupo. Si el vallenato nace en un grupo sedentario, se criará aprendiendo a interceptar a salmones en migración y a acorralar a dichas presas. La forma de vida de las orcas se caracteriza por comportamientos que se transmiten de generación en generación, una característica antes atribuida exclusivamente al ser humano y a la que llamamos cultura. Aún más extraordinario e igualmente humano es el hecho de que cada grupo de orcas posea su propia cultura. La vida de los nómadas gira en torno a la caza. Las orcas nómadas se alimentan casi exclusivamente de mamíferos como focas, marsopas y ballenas. Las orcas nómadas se adaptan a las costumbres de sus presas. Cada año los elefantes marinos septentrionales se reúnen en las costas de California, próximas a Monterrey, para reproducirse. Pero no son estos mamíferos marinos de 2 toneladas los que atraen a las orcas. Cuando ves esos dientes y el espectacular tamaño de estas bestias, entiendes por qué las orcas raramente los persiguen. Pero las crías son otra cosa. Tras 4 semanas de cuidados maternales, las crías de elefante marino tienen que empezar a valerse por sí mismas. En primavera se aventuran en mar abierto. A diferencia de las crías de orca nómada, no han sido instruidas en las técnicas de supervivencia. Más de la mitad de ellas morirán. Impulsadas por una especie de calendario biológico, las orcas suelen aparecer cuando las crías de elefante marino hacen su primera excursión. Para esta cría, esta puede ser su primera incursión en el mar. Las orcas suelen tardar entre 30 y 45 minutos en lanzar el ataque final, pero con una presa tan indefensa, es solo cuestión de pocos minutos.
Se calcula que las orcas consumen unos 100 kilos de comida al día, así que ese pequeño elefante marino no es en absoluto suficiente para alimentar al grupo. Las orcas tienen que seguir buscando. Es muy duro ser cazador. La vida de las orcas nómadas transcurre viajando continuamente. Pueden pasar hasta un 90% de su tiempo buscando presas, recorriendo hasta 160 kilómetros diarios. Ese continuo movimiento consume una tremenda cantidad de energía. Para no perder el factor sorpresa, las orcas no permanecen en general mucho tiempo en una zona. Incluso con buen tiempo resulta difícil seguir sus continuos movimientos. Esta temporada ha resultado frustrante debido al tiempo. Hemos tenido días de mucho viento, a veces incluso de 55 o 65 kilómetros por hora, y estamos siguiendo a unas orcas que a menudo se desplazan contra el viento. El pronóstico meteorológico anuncia vientos huracanados. En Monterrey, las condiciones meteorológicas pueden empeorar con mucha rapidez. Nancy, it's time to go home. It's getting too rough. Well, I think we should stay a little bit longer since we're still with the killer whales. Well, we have stayed with them as long as possible, but now it's, Si Nancy pierde ahora la manada, puede que tarde semanas en volver a encontrarla. Well, how about if we stay just another hour? Yo siempre quiero estar con las orcas el mayor tiempo posible, aunque las condiciones sean muy adversas, hasta que las perdamos. Pero mientras sigan ahí, quiero quedarme con ellas. Richard es más sensato, pero yo prefiero estar con las ballenas a toda costa. Como capitán y responsable de la seguridad de todos, Richard tiene la última palabra. Y muy a pesar de Nancy, el Clipper da media vuelta. Los mismos vientos que dificultan el trabajo en la bahía de Monterrey resultan también muy benéficos para la bahía. En primavera tiene lugar el fenómeno de las urgencias cuando sopla el fuerte viento del norte. Las urgencias arrastran gran cantidad de nutrientes hacia la superficie, provocando la aparición masiva de unas plantas diminutas denominadas fitoplancton, que darán lugar a la creación de un rico oasis marino. Unos minúsculos crustáceos denominados krill se alimentan del fitoplancton. El krill resulta vital para el ecosistema porque constituye el alimento de una gran variedad de especies marinas. Los primeros en atacar al krill son los peces pequeños, como la sardina o la anchoa. Estos a su vez atraen a los depredadores de sangre caliente, delfines y leones marinos. Nunca he visto tal variedad de mamíferos marinos. Solo en la bahía de Monterrey se pueden encontrar tantas especies de pinípedos, delfines y ballenas en una zona. A veces aparecen 3 especies distintas de delfines viajando juntas y alimentándose de un mismo banco de peces. Se les pueden unir también los leones marinos, comiendo todos del mismo banco. Las ballenas jorobadas atrapan grandes cantidades de peces entre sus enormes mandíbulas. La bahía es un apreciado comedero para estos gigantes de 15 metros. Esta superabundancia de mamíferos marinos es lo que atrae a las orcas a la bahía de Monterrey.
Buscan sus presas en zonas concretas, siguiendo el contorno de la profunda garganta submarina de la bahía de Monterrey. Las orcas aparecen en grupos más numerosos en primavera. Parecen sincronizar su llegada con la de sus presas de mayor tamaño. Es la temporada de las grandes batallas en el mar, la temporada de la ballena gris. Las ballenas grises de California realizan una de las migraciones más largas del planeta, recorriendo hasta 9.600 kilómetros entre México y el Ártico. La primera oleada se compone de adultos, ejemplares de más de 30 toneladas de peso. Se sabe que algunas orcas han atacado a estos leviatanes, pero es algo muy poco frecuente. Lo que esperan es la siguiente oleada. Tras remontar la costa de México, llegan las madres y sus crías recién nacidas. Un solo ballenato engordado con leche materna puede alimentar a varios grupos de orcas nómadas. Las ballenas grises, temerosas de su único depredador, tienden a acercarse a la costa. Las orcas aguzan el oído para poder detectarlas, pero en este agua su presencia queda enmascarada por el sonido que produce el oleaje entre las colonias de kelp. Pero hay un tramo en su épica migración en el que las ballenas grises no pueden ocultarse: la amplia extensión de la bahía de Monterrey. Para cruzarla, las ballenas deben pasar sobre un abismo subacuático del tamaño del Gran Cañón del Colorado. Después nadan por mar abierto en aguas de 1.600 metros de profundidad. Las orcas pueden oír todos los ruidos que hacen. Es una travesía peligrosa para una madre y su cría. Nancy ya ha visto lo que puede pasar. Hace unos años vimos a unas orcas asediando a una ballena gris hembra y a su cría. Yo estaba emocionada porque fue una de las contadas ocasiones en que he podido ver a las orcas cazando juntas en equipo. Fue algo excepcional, porque Monterrey es uno de los pocos sitios del mundo en los que tienes la oportunidad de presenciar algo así. Al iniciarse el ataque, Nancy reconoció a la manada simpática. Junto a otros grupos de orcas nómadas, rodearon a las ballenas grises bloqueándoles la huida. Empezaron a embestir a la cría para separarla de la madre. El ballenato se esforzaba por subirse al lomo de su madre, intentando desesperadamente salir del agua. Pero no podría aguantar así mucho tiempo. Para ayudar a su cría, la madre se puso panza arriba. La madre se dio la vuelta y nadó panza arriba durante bastante tiempo. Probablemente esta era una forma de sujetar mejor a su cría. Pero las orcas reanudaron su ataque. Las orcas estuvieron mucho rato embistiendo a la cría de la ballena gris. Seguramente le causaron graves lesiones internas. Cuando la presa empezaba a cansarse, una orca hembra realizó una peligrosa maniobra. Acercándose en solitario a un animal 6 veces más grande que ella, intentó apartar al ballenato de su madre, una hembra de 30 toneladas. Si la orca hubiese recibido un golpe o quedado atrapada entre las dos ballenas grises, podría haber salido mal parada. Por eso me sorprendió que esta misma orca permaneciese tanto tiempo en esa posición. De hecho, la orca acabó con un pequeño desgarro en su aleta. El resto de la manada se unió para intentar separar a la cría de su madre.
Luego empezaron a intentar alejarla de la superficie. Si conseguían mantenerla hundida, sus pulmones se llenarían de agua. Pero la madre no abandonaba a su cría. El ballenato se colocaba encima o al lado de su madre. Eso parecía evitar que las orcas se interpusiesen entre la cría y la hembra adulta. Al final, las orcas desistieron. 2 horas después del comienzo del ataque, madre y cría escapaban y las orcas se iban hambrientas. Han pasado 2 años desde que Nancy presenció el combate entre las orcas y las ballenas grises. De nuevo ha llegado la época en que dichas ballenas aparecen por la bahía. Habíamos visto el vídeo de Nancy del ataque a las ballenas y llevábamos meses intentando filmar un ataque fructífero a una ballena gris. Queríamos filmar toda la escena hasta que se la comieran, porque normalmente las orcas nómadas son cazadoras muy sigilosas. Se mueven en silencio, no se comunican demasiado y solo durante la comida empiezan a interrelacionarse. Pero este año algo falla. Hey Wayne, how are you doing? Most days that we've come out here, we've seen a few gray whales passing by. And today there's nothing, so I just thought I'd give you a call and see what's going on. None yesterday, huh? Okay. How about today so far? None today. Wayne Perryman es un experto en ballenas grises, cuyo equipo cuenta las madres y las crías que pasan por la zona sur de la bahía de Monterrey. En los últimos 2 años, el número de crías se ha reducido drásticamente. Por ejemplo, en un año bueno, hace 3 años, contábamos 500 ballenatos dirigiéndose hacia el norte. Este año hemos contado 96. Es con diferencia la menor cifra que hemos registrado en los 7 años que llevamos haciendo esto. Hoy estamos desmontando la estación porque parece que la migración ha concluido. Llevamos 2 semanas sin ver una madre con su cría, así que parece que la cosa ha terminado. Perryman cree que la razón de este cambio puede hallarse en sus comederos del Ártico. Allí, las inusuales condiciones del hielo quizás impidan que las ballenas obtengan el alimento necesario. Eso podría significar que las hembras están demasiado desnutridas para parir. Es solo una teoría, pero el equipo de filmación está hallando señales de inanición en las pocas ballenas grises que encuentran. Yeah, he's coming up center frame, tail away shot. That's good if you can hold it. Estaba pasando algo raro en la bahía de Monterrey y al principio no sabíamos a qué achacarlo. Vale, ahora se acerca la embarcación. Ten cuidado. Las ballenas grises estaban tan delgadas que se les marcaban los huesos en los costados. Parecían medio muertas de hambre. Hemos visto muchas así esta temporada. Entonces vimos algo que nunca habíamos presenciado en la bahía. Normalmente, las ballenas grises buscan su alimento en el fondo, rastreando el lecho marino en busca de crustáceos. Pero ahora consumen el krill que se halla en la superficie, lejos de sus comederos habituales. Eso podría ser un signo de desesperación. Algunos científicos creen que los desplazamientos de las orcas nómadas están relacionados con la migración de las ballenas grises. Si vienen pocas ballenas a Monterrey, ¿dejarán también de acudir las orcas? La temporada está resultando un desastre tanto para los hombres como para los animales. El equipo lleva ya 3 semanas explorando la bahía y no hay ni rastro de las orcas nómadas.
Al caer la niebla sobre Monterrey, el equipo de filmación pierde el contacto con el Clipper. Debido a la escasa migración de ballenas grises, con el paso de las semanas empezó a crecer en el equipo la sensación de que quizá no apareciesen tampoco las orcas nómadas. No se ve nada. La niebla es tan densa que no veríamos a una ballena aunque la tuviésemos a 50 metros. Entonces un barco pesquero informa de la presencia de orcas nómadas. Es la llamada más prometedora que han recibido en semanas. Cuando recibes la llamada, es increíble lo rápido que puedes pasar del aburrimiento a la emoción. Se te acelera el corazón y se te dispara la adrenalina, porque no sabes si será o no será lo que esperas. Those are Rissos. Those are not Those aren't killer whales. Rissos. I think they are. They're Risso dolphins. They're... We jumped the gun here, and this is what everyone's been saying right here. Los calderones grises pueden confundirse fácilmente con sus parientes cercanas, las orcas. Para el equipo de filmación es un contratiempo más en una temporada que parece cada vez más decepcionante. Otra pista proporcionada por un pescador hace que el equipo otee ansiosamente el horizonte. So you want to keep looking down here? Yeah, how far south do you want to go? Well, at least to the other side of Yankee Point before we turn around. I saw something splash right here. Thought you saw something there? Orcas, por fin. Durante unos momentos Nancy se siente aliviada, hasta que se da cuenta del tamaño del grupo y observa algo muy diferente en su comportamiento. Cuando fuimos allí, no nos parecían los mismos animales que conocíamos de antes. Se mostraban muy sociables, acercándose al barco para curiosear, cosa que nunca habíamos visto en orcas nómadas. Me recordaban a las orcas sedentarias de Alaska, pero ni se me ocurrió que se tratase de ellas, porque nunca se había dado tal caso. ¿Podía ser que una manada de orcas sedentarias del Pacífico Norte se hubiera trasladado 1.600 kilómetros? En tal caso, esta sería la posición más meridional en que hubiesen sido avistadas. Otro acontecimiento misterioso en la bahía de Monterrey. So when we first saw the killer whales, they were all bunched up together in this tight group, and I wasn't quite sure who they were. La llegada de orcas sedentarias a Monterrey era una sorprendente noticia para los investigadores. A Astrid van Ginneken, bióloga holandesa, familiarizada desde hacía tiempo con las orcas sedentarias, le parecía increíble. Hello, Richard. Astrid fue la primera persona a la que enseñamos las fotos que habíamos hecho, y en cuanto las vio, supo exactamente de qué orcas se trataba. Las identificó al momento. Astrid dijo que en realidad eran dos grupos de orcas sedentarias, ambos procedentes de Vancouver, Canadá, las manadas K y L. Southern residents. So I just can't believe this, man. This is K21. Oh yes, that was. I had expected them to be bigger. Astrid estaba como loca, muy emocionada, porque reconocía a todas esas orcas que había estado estudiando y se acordaba de cosas de cada una de ellas de la última vez que las había visto. Nadie sabe por qué las orcas sedentarias han venido a Monterrey. Lo que resulta evidente es que tienen graves problemas en el norte. La población de orcas sedentarias disminuye con rapidez. Están a punto de ser declaradas en peligro de extinción. Nadie sabe con certeza por qué están desapareciendo. Podría deberse a la carencia de su presa favorita, el salmón, o a una razón mucho más dañina: la introducción de sustancias químicas letales en la cadena alimentaria. Se han hallado concentraciones peligrosas de estas en las manadas K y L,
Algunas, denominadas PCBs, deterioran el sistema inmunológico, causando cáncer, infecciones y mortalidad infantil. Allá donde se encuentren, las orcas están en lo más alto de la cadena alimenticia marina, así que resulta importantísimo comprender su relación con los demás componentes del ecosistema, porque las orcas dependen de todos los demás, desde los peces más pequeños hasta los grandes mamíferos. En otras palabras, el seguimiento de esta especie es muy importante para la conservación, ya que para que sobrevivan las orcas es necesario un entorno marino puro, algo que hay que salvar y proteger para que prosperen. Por eso, si nos centramos en las orcas, si las salvamos, estaremos defendiendo al resto del ecosistema. Pero, ¿qué ha sido de las orcas que Nancy ha estado siguiendo? Han pasado semanas desde la última vez que se vio a las orcas nómadas. Entonces, se recibe una llamada esperanzadora. Un día me informaron a eso de las 6 de la mañana de la presencia de orcas y de una ballena gris. El piloto me dijo que estaba viendo a las orcas atacar a la ballena gris muy cerca de donde estábamos. Quizá haya suerte esta vez. Desde luego se comportan como orcas nómadas. Cuando consigue ver claramente sus aletas, las reconoce de inmediato. Cuando por fin llegué a la zona, vi las orcas, pero no mucha acción. Ni chapoteo ni movimiento en la superficie. Entonces supe que el ballenato estaba ya muerto. Después de 10 años estudiando las orcas nómadas, Nancy no había estado nunca tan cerca de una de sus capturas. Y la habían realizado las orcas que mejor conoce, la manada simpática. Estaba a punto de presenciar algo extraordinario. Empiezan por la lengua. Sus más de 230 kilos pueden constituir una comida en sí. Parecen colaborar como grupo y probablemente comparten la presa. Hay indicios de que una orca sujeta al cadáver mientras las demás arrancan partes del mismo. Eso nunca se había documentado. No tenemos ni idea de lo que hacen ahí abajo con el cadáver, hasta qué profundidad lo llevan. ¿Qué están haciendo ahora? De repente parece que las cazadoras silenciosas tienen mucho que decir. Normalmente las orcas nómadas son muy silenciosas porque no quieren alertar a las presas de su presencia en los alrededores. Así que oír sus sonidos bajo el agua me resulta muy emocionante. Y con grabaciones como estas, quizá lleguemos a entender algún día lo que intentan decir. Puede que expresen alegría por la captura o que indiquen cómo deben repartirse la presa. La labor de descifrar los sonidos de las orcas fue iniciada por John Ford. Wow, very strange. That is amazing. That's great. Those are two calls that are really typical of transients. They're used kind of at a low volume to keep animals in touch with one another when they're foraging or just swimming. Puede identificar el tipo de orca por los sonidos que emite. That's classic transient. That raw burst of noise, basically, a pulse burst. Gran parte del comportamiento de las nómadas cuando se alimentan sigue siendo un misterio. ¿Con qué frecuencia realizan esas grandes capturas? ¿Y qué importancia tienen para la supervivencia de las orcas?
Una cría de ballena gris proporciona gran cantidad de alimento a todas las orcas. Quizá es muy importante para ellas este tipo de capturas. Si con el tiempo sigue disminuyendo la población de ballenas grises, quizá también lo haga la de las orcas. Pero ¿es la escasez de comida o lo que contiene dicha comida lo que amenaza a las orcas? Sería una cruel ironía que los mamíferos que cazan de una manera tan implacable se estuviesen envenenando con toxinas. Ahora que han vuelto las nómadas, Nancy está deseando comprobar su estado de salud. La única forma de hacerlo es tomar muestras de su grasa mediante una escopeta lanzadardos. No sabemos el nivel de toxinas que contienen los tejidos de las orcas de esta zona porque todavía no se ha estudiado. Cuando obtengamos esa información de las manadas K y L y sepamos la cantidad de toxinas que hay en sus organismos, podremos saber qué pasa con las nómadas. Es muy importante averiguarlo. No es fácil dar en estos blancos tan veloces. Al segundo intento, acierta. That's a really good sample, isn't it? Yeah, that's a good one. Wow. That's the blubber right there on the tip. That's the blubber. Tardarán semanas en recibir los resultados. No obstante, Nancy ya está preocupada. La concentración de toxinas, como los PCBs, aumenta conforme se asciende en la cadena alimentaria. Y el peligro es mayor para los animales que se encuentran en lo más alto. Las orcas son los máximos depredadores, así que son una especie muy importante a la hora de valorar muchos aspectos de lo que ocurre en su entorno. Constituyen un eslabón muy representativo dentro de la cadena alimentaria. Un fantasma invisible puede estar amenazando el rico caudal de vida de Monterrey. Todas las criaturas de la bahía están inextricablemente unidas. Las medusas o aurelias llegan con las corrientes para alimentarse de las ricas masas de plancton. También acuden los peces luna en busca de las medusas. Esperando a los peces luna se encuentran los enormes leones marinos machos. Cada criatura de la bahía forma parte de un intrincado tapiz de extraordinaria belleza. Y no hay nada más terrible que ser devorado vivo. Incluso del aire surgen oportunistas que se unen a la matanza. Estos fogosos animales son depredadores respetados y temidos en la bahía. Pero los leones marinos tienen también algo que temer.
Desde el aire, un observador hábil puede identificar las señales de un ataque de orcas. In sync, are they on top of something? Can you see? Negative, we don't see anything, just a lot of splashing, jumping out of the water, still in a tight group. Okay, they're probably on something. They're jumping straight up. Jumping out of the water? Right on it. Yeah. Okay, let's get the top camera ready. Puede ser la oportunidad que ansiaba el equipo de filmación. Si consiguen llegar a tiempo, podrán filmar un ataque de principio a fin. 47, the same coordinates you originally gave us, correct? Mientras nos dirigíamos allí, en lo único que pensábamos era que llevábamos casi 3 años en este sitio esperando este momento. Parecía que por fin las orcas, la presa y el tiempo colaboraban. Y todo esto estaba sincronizado, pero podía ser nuestra última oportunidad. It's a blow I was pointing at. Headed straight for the 2 killer whales. Right there, there's a blow, it's right there. Straight ahead. Es una carrera por plasmar en película una auténtica cacería. El trabajo en equipo, las estrategias, el ataque, la propia esencia de las orcas nómadas. Oh my God! It's a huge. He's over there, Paul, 11 o'clock. It's a sea lion. Las orcas estaban rodeando a su presa, y creo que con el fuerte oleaje tenían problemas para localizar al león marino. Killer whale to the left, Paul. Durante unos instantes, cineasta y depredador escudriñan la superficie de la bahía en busca de la misma presa. Where's the sea lion now? The sea lion's right here next to us. Here he is. Right here. It's on this side now. Cuando estás filmando orcas y la presa se acerca a tu barco e intenta esconderse bajo el casco, se hace realidad tu peor pesadilla. No puedes evitar sentir lástima por la presa, un aterrorizado león marino. Pero, ¿qué pasa con las orcas? Tienen ahí una familia con crías que hay que alimentar. Se esfuerzan mucho por conseguir comida. ¿Qué actitud debes tomar? Bueno, en nuestro caso la norma es no intervenir. Cuando el animal empezó a saltar hacia el barco, sabíamos que teníamos que movernos, que teníamos que salir de ahí. Hay 2 metros desde el agua a la cubierta, pero la desesperación es una fuerza poderosa. Okay, he's not with us now. Yeah, he must be over to the right, maybe by the killer whales. The killer whales are being really quiet. Really quiet. Para el león marino el silencio no es oro. De repente, como si hubieran dado la señal, se desató la tormenta. Es una manada de hembras con crías demasiado jóvenes para participar en la captura. La presa es un león marino de unos 280 kilos, capaz de herir de gravedad a una orca. Las nómadas deben inmovilizarla lo antes posible. Las hembras propinan potentes golpes con sus aletas, sometiendo al batallador león marino a un duro castigo. La presa demuestra una resistencia sorprendente, pero no es rival para las orcas.
Maltrecha y exhausta, solo puede esperar lo inevitable. Y lo inevitable llega muy pronto. En colaboración, las orcas alejan al león marino de la superficie. Lo mantendrán hundido hasta que por fin se ahogue. De repente, el océano cobra vida con el sonido de las ballenas asesinas. Puede ser la primera comida copiosa que disfruten en mucho tiempo. Pero, ¿es comida sana? Meses después, Nancy recibe los resultados de las muestras de grasa. No son buenas noticias. Las nómadas de Monterrey tienen niveles alarmantes de PCBs. Cuando me llegaron los resultados de las muestras de las orcas, quedé muy sorprendida. Sabía que encontrarían PCBs en ellas, pero nunca imaginé que fuesen tanta cantidad. Los científicos me dijeron que las orcas de nuestra costa están entre los mamíferos más contaminados. Las grandes corrientes oceánicas recorren largas distancias con rapidez, transportando venenos además de riqueza. La propia complejidad de la vida en el mar hace que resulte difícil predecirla y protegerla. Nos proponíamos rodar una película sobre una especie concreta de orcas, pero conseguimos mucho más. Acabamos descubriendo, mediante la investigación de Nancy, que podemos vernos abocados a perder a estos magníficos animales para siempre. La tarea de Nancy Black ha sido siempre difícil. La búsqueda de orcas continúa, pero ahora con mucha urgencia. Y con plena conciencia de que unos asesinos secretos puedan arruinar su futuro.